Tribunal Supremo de Justicia logró evitar que se generara un show político, mediático, un show ahí en la Asamblea Nacional, donde prácticamente la Asamblea Nacional, en ese enfrentamiento que tiene con los demás poderes, pretendía hacer ese show, pues. O poner al presidente y a los ministros allí a pelear por 2 bolívares, por 2 bolívares que van destinados al pueblo, que van destinados a las misiones. Ese show se evitó, pero se evita fundamentalmente por el desacato ese que tiene la Asamblea Nacional. Un desacato que ha sido permanente, recurrente, recursivo, intolerable. Entonces, por eso es que el Tribunal Supremo de Justicia, ante ese enfrentamiento de poderes, usa la Constitución, apegado a los principios de la Constitución, del principio de la legalidad, utiliza el 336 y prácticamente aplica esa medida, pues. Y exige que el presidente de la República, si el Poder Ejecutivo, presente el presupuesto nacional para el año 2017 a la Sala Constitucional. Ese fue el hecho político. Estamos en democracia, estamos en paz actualmente, eso hay que saludarlo, porque si no, eso prácticamente hay una agenda de manipulación, de chantaje. Estaba previsto que los empresarios pusieran ahí a los ministros y exigirle, bueno, no, 10 bolívares para los empresarios, 5 para el pueblo, es decir, y ese chantaje que siempre existió en la Cuarta República, donde los intereses económicos y los intereses de los empresarios siempre estaban por encima del interés del pueblo, eso se evitó. Eso hay que saludarlo desde ese punto de vista. Entonces, el presupuesto nacional, que se multiplicó en serio por 8 veces, tú te encuentras que, dado las circunstancias políticas, económicas, el mercado petrolero ha conllevado al presidente de una forma responsable a aprobar un presupuesto de esa magnitud, tomando en cuenta de que el gasto público, que representa una variable fundamental dentro del Producto Interno Bruto, es el gasto público el que va a apreciar reactivar la economía en el año que viene. Es una inversión social para reactivar el aparato productivo. Y el petróleo no es tan importante en este presupuesto como en el otro presupuesto. Claro, es interesante ese tema porque el petróleo apenas representa el 3% del ingreso para financiar el gasto público. ¿Qué significa eso? Que por primera vez en la historia contemporánea y política y económica del país encontramos un presupuesto que va a regirse, que se va a financiar con los aportes de los sectores privados, por el aporte nacional, por la reactivación de la producción, porque esa multiplicación de 8 significa que se van a inyectar recursos para reactivar la economía interna, para reactivar el sector alimenticio, para reactivar el sector manufacturero. El aporte fiscal va a ser contundentemente invertido en inversión social, eso lo ha dicho el presidente. Y eso es un hecho que hay que saludarlo, en el contexto de una guerra económica, en el contexto de unos precios del petróleo que evidentemente hemos visto que las relaciones internacionales, todos los acuerdos que se ha llegado, hacen ver que el petróleo puede ser que aumente poco a poco, pero no en el corto ni en mediano plazo. Entonces, ante ese hecho, el presidente responsablemente ha tomado una decisión que ese presupuesto de los años 2017 lo financia el pueblo venezolano a través de la producción interna. Es el primer paso contundente que ha hecho un gobierno en estos últimos 100 años para reactivar el aparato productivo, para alejar la dependencia del petróleo, para alejar la dependencia que tenemos de los petrodólares que genera el Venezuela, el mercado internacional. Ahora bien, ¿cuál sería el objetivo principal de este presupuesto soberano 2017? Bueno, gracias. Porque habían dicho que acabar con la guerra económica. ¿Qué más? Lo más importante que podríamos rescatar en este momento acerca del presupuesto es el conocimiento y la conciencia que debe tener nuestro pueblo acerca de ese concepto, presupuesto, que no es un concepto vacío. Ahí está justamente la posibilidad de continuar de manera eficiente y más amplia de lo que se ha venido haciendo con estos beneficios sociales que están dirigidos al pago de las pensiones, por ejemplo, de más de 3 millones de personas de la tercera edad, el subsidio al pasaje estudiantil, al subsidio a las universidades del país, las antiguas y las creadas en el proceso revolucionario, para que puedan continuar funcionando y garantizando la educación gratuita que venimos teniendo en nuestro país. Está el pago de los salarios de los empleados y funcionarios públicos. Está la cetatique, alimentación, cetatique socialista. Está el funcionamiento del sistema público de salud. Está la educación. Están todos los sectores allí. Está todos los sectores de la vida nacional dependiendo de la aprobación de este presupuesto. Entonces tenemos que insistir acerca de la importancia de que nuestro pueblo conozca con exactitud, inclusive mucha gente que no está muy identificada con el proceso revolucionario. Cuando se dice
No se le quiere aprobar el presupuesto del presidente Nicolás Maduro. Realmente no es el presupuesto del presidente Nicolás Maduro, es el presupuesto del pueblo, es el presupuesto del país, el presupuesto de la nación, de todos los venezolanos. Entonces, ¿con quién se está metiendo la derecha? ¿A quién está lesionando la derecha con su actitud mezquina, prepotente, arrogante y golpista? Bueno, con toda la población, sobre todo las clases populares, que dependemos pues de las políticas públicas que viene desarrollando este gobierno. Entonces nosotros, mira, desde el Partido Socialista Podemos, su dirección nacional, le damos pleno respaldo a todas estas gestiones que ha venido realizando el presidente Nicolás Maduro en función de acatar una medida extraordinaria, sin precedentes históricos recientes, que ha adoptado el Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional, que no es una competencia que surgió para resolver un problema, sino que eso está allí desde el año 1999, cuando se aprobó la Constitución. Y bueno, que ha habido que ponerla en práctica en virtud de la incapacidad en que se encuentra la Asamblea Nacional por el desacato en que ha incurrido en este momento. Muchos piensan que es una medida de salvación que ha tomado el gobierno. No, está previsto en la Constitución que sea la Sala Constitucional quien tenga el control de la constitucionalidad del estamento jurídico de la nación, y lo que se ha hecho es aplicar la Constitución en este caso para darle salida a este problema que ha creado la Asamblea Nacional, que pretende colocar al país en un estado de crisis, profundizar la situación de emergencia en que estamos viviendo, claro, para llevar al país a un caos y, bueno, asumir el poder de forma de facto. Eso es lo que está en... Usted habla de la derecha, ¿verdad? Es muy importante que la gente conozca cómo eran los presupuestos de la derecha a diferencia de los presupuestos de la revolución. Bueno, en principio tengo que saludar el PAN y, bueno, gracias por la invitación. Desde Patria para Todos nosotros hemos venido saludando la iniciativa, hemos acompañado la iniciativa del presidente obrero Nicolás Maduro, y para nosotros el presupuesto participativo, que como es un hecho consagrado, inclusive en el artículo 182, donde hacemos vida a los consejos locales de planificación pública, hemos visto un hecho, de hecho lo aplaudimos, ¿no? Y obviamente lo acompañamos. En la Cuarta República, obviamente, el presupuesto era interactivo, nos enteramos por otras vías. Ahí no existía asambleas populares. Obviamente, no la había, y si había los intentos de cualquier asamblea, sabíamos cómo terminaban esas asambleas, que éramos perseguidos, y los que teníamos los espacios de liberación en la universidad, éramos perseguidos totalmente. Ahora, por eso saludamos esta iniciativa del presidente, y podemos decir con toda seguridad que esta oposición, que cada día va al traste, porque todas las acciones que hacen se les caen y se les anulan. Porque ¿qué hizo el presidente? Asumir lo que está en la Constitución. Buscó una vía, hizo las consultas y, bueno, el TCJ le dijo, preséntalo en la sala constitucional. Una alternativa. Por ello nosotros muy contentos estamos, porque desde el municipio Bolivariano Libertad, donde hemos venido impulsando los consejos locales de planificación pública, vemos un hecho concreto, ¿no? Donde la base de planificación de municipio nace en ese consejo. Después vamos con los consejos estadales, después vamos con los consejos regionales, hasta llegar al Consejo Federal de Gobierno, donde vemos esa pirámide de organización de presupuesto. Y el presidente lo que hizo fue desarrollar un articulado de la Constitución, el 182, el 166 y el 185. Por ello, de acá, de Patria para Todos y todo el gran pueblo patriótico, el Congreso de la Patria, estamos muy acordes y estamos muy satisfechos con esta acción. Es por ello que vamos a seguir acompañando, vamos a seguir defendiendo esta acción, y obviamente la derecha le quedó demostrado una vez más que no cuentan con el pueblo. Como decía nuestro mentor político Alfredo Manegro, para hacer la política necesitamos dos cosas, la fuerza y la razón. Nosotros tenemos la fuerza, que es el pueblo que nos acompaña, el pueblo que acompañó al presidente, que acompañamos al Panteón Nacional, y tenemos la razón que asiste a una población que va a ser beneficiada con un 75% de la inversión, va a ser direccionada a la labor social. En la Cuarta República, obviamente, ya favorecida a los grandes intereses económicos, tanto así
que los grandes operadores de esos señores eran los mismos ministros, eran los mismos dueños de las empresas, los mismos ministros. El ministro de Fomento obedecía a un partido político y tenían los intereses en las mismas empresas. Un círculo vicioso allí que era evidente. Por ello, nosotros estamos rompiendo, en este caso, un récord de mayor participación, y tú sales a la calle y ves el pueblo identificado con este presupuesto participativo, que es una acción Donde además concreta. participaron todos los sectores. Todos los sectores y todos los movimientos, allí no hay exclusión. Con propuestas. Claro, y aquí nosotros tenemos un esquema interesante, porque de municipal pasamos al Estado y a lo que es el espacio, a lo nacional, ¿no? Hazme un favor allí, compañero. Eso en el marco de lo que es el presupuesto participativo. Y obviamente reivindicamos la misma acción del 182, que, insisto, que son los consejos locales de planificación pública, que es la base fundamental, la base de planificación de los municipios. En esa pirámide vamos a conseguir los 335 municipios, vamos a conseguir los 23 estados, vamos a conseguir los consejos metropolitanos estadales, y vamos a conseguir un consejo federal de gobierno, y vamos a conseguir una cuestión más interesante, los 1.500 organizaciones de planificación comunal, que es El Poder Popular. de Poder Popular. Entonces ahí tenemos todo un circuito de participación que en la Cuarta República difícilmente lo íbamos a tener, porque ¿qué es lo que había? Existían las asociaciones de vecinos, que eran más bien un cúmulo, un séquito ahí de personalidades que no eran participativos. De hecho, la democracia, el esquema era representativo, y es un logro de esta constitución, de este proceso que llevamos ya para 18 años, con un proceso de participación, y eso es lo que hace la gran diferencia. Hoy Ramos Alú decía que este presupuesto, como no llegó a la Asamblea Nacional, recordemos que el máximo intérprete de la Constitución, el TCJ, le dio para que lo presentara allí, decía que era inconstitucional. ¿Es cierto eso? Bueno, ¿cómo va a ser inconstitucional si el que ha estado siempre ilegal, desacatando las leyes, retando a los poderes públicos? Desde que llegó a la Asamblea Nacional, esta asamblea de enero, la Asamblea Nacional, lejos de legislar en función de las necesidades del pueblo, lejos de la decisión, en función de reactivar la economía, ¿qué es lo que ha hecho? Se ha dedicado a destruir las leyes. A destruir la economía, a conspirar, a descalificar al presidente Nicolás Maduro, ha llamado a rebelión, ha llamado a terrorismo, ha llamado a la conspiración, ha llamado a desconocer al presidente. Ellos no lo reconocen. ¿Cómo tú pretendes entonces que un poder que no reconoce que hay un Tribunal Supremo de Justicia, que no reconoce que hay un Consejo Nacional Electoral, que no reconoce ninguno de los poderes, el que está fuera de la Constitución ha sido la Asamblea Nacional? Y es por eso que el Tribunal Supremo de Justicia, ante esa inconstitucionalidad, ante esa ilegalidad permanente de la Asamblea Nacional, ha tomado esas decisiones. Gracias a Dios tenemos un Tribunal Supremo de Justicia, pero imagínense que el Tribunal Supremo de Justicia no estuviera en esa situación de estar garantizando la paz, la democracia en el país, si estuviéramos matándonos, estuviéramos en una guerra civil, una lucha de poderes, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional. Esos poderes, Ramos Alú tiene que reconocerlo, cumplir la orden del Tribunal Supremo de Justicia, de que esos diputados que están allí están usurpando funciones porque fueron electos de una forma fraudulenta, y ustedes tienen que demostrar que no fue así ante los son tribunales. Diputados, son ciudadanos. Ayer yo escuchaba un Son programa. ciudadanos simplemente que todavía están participando ahí como, bueno, la participación ciudadana. Ellos van para allá y tienen una vocería allí. Bueno, cada vez que ellos toman la palabra es como que se le están dando el derecho a palabra a un ciudadano más, pues, porque, bueno, la Asamblea Nacional es participativa gracias a la revolución. Sin embargo, todas las decisiones que se aprueban con esos diputados allí son inconstitucionales, son ilegales. Y por eso esta decisión, al Tribunal Supremo de Justicia no le quedó más que, por la paz del país, que siga la economía funcionando, que se reactive, que todo el mundo haga un esfuerzo, que los trabajadores, las mujeres, los campesinos, los comerciantes, los empresarios, el Estado, las empresas básicas, todos pongan su papel para activar la economía, que eso es lo que quiere realmente el ciudadano. El ciudadano más bien lo que quiere es que hayan los productos, que no se especule, que no se bachaquee, que la inflación se detenga. Y ese presupuesto nacional está en función de eso, y por eso hay que saludarlo, hay que aplaudirlo, hay que felicitar esa decisión del Tribunal Supremo de Justicia, y nosotros los revolucionarios, incluso del Frente
de profesionales y técnicos del Conoce la Patria, saludamos y vamos a estar siempre rodilla en tierra en la calle defendiendo donde tengamos que defender ese mandato constitucional, ese mandato del Tribunal Supremo de Justicia y ese presupuesto que es del pueblo, lo vamos a defender como sea. Ya este presupuesto soberano derrotar la guerra económica como objetivo central. Claro, mira, si tú te pones a analizar, ¿no? El Producto Interno Bruto, que mide el crecimiento de la economía en un periodo determinado, está estimado que crezca para el año que viene, que comienza a crecer, la senda de crecimiento. La única forma de hacerlo crecer... Habrá más producción también. Claro, porque la única forma es que, mira, el Producto Interno Bruto, la fórmula contable, es consumo más inversión. Consumo de todos los privados, ¿no? La familia, todo el mundo. Más la inversión que hacen los privados. Más el gasto público, que es el gasto del gobierno, el Estado, porque esto es lo que gasta el Estado. Más las exportaciones, en este caso en Venezuela serían las exportaciones petroleras, que menos las importaciones. En vista de que las exportaciones petroleras no están reportando los ingresos suficientes para mantener todo ese gasto, el presidente lo que hace es multiplicar por 8 el gasto público, para que, con una política clara, estamos viendo que el presidente el año que viene va a comenzar una política de incentivo al emprendimiento, de incentivo a la innovación, de incentivo a las empresas públicas que se reactiven, de incentivo de todo tipo de mecanismos. También la inversión privada. Claro, inversión privada, claro, y esos recursos van a ser para destinárselos para que la inversión privada de otra forma reactive varias empresas y la innovación, pues fundamentalmente para reactivar la economía. Ese 8%, entonces, la inversión fundamental, la inversión social, en las misiones, eso genera empleo, reactiva la economía, estimula el consumo y aumenta la inversión. Entonces, el gasto público de 8 veces significa que el objetivo fundamental del presidente es crecer por primera vez sin depender del petróleo. Y eso es un objetivo claro. Y todos orientado hacia allí. Claro, es superar el rentismo, eso va a ser un ejercicio interesante. Supongamos que el precio del petróleo se mantenga en $30 el barril todo el año que viene. Tenemos un reto como sociedad. Por primera vez todos los venezolanos tenemos que trabajar y sobre todo dice que el 83% lo va a financiar el aporte interno. El aporte interno simplemente son los impuestos. Entonces, yo imagino que el gobierno nacional va a aplicar una política de evasión cero, una política de mucha contundencia para recaudar impuestos, porque todo el mundo aquí sabe que muchos de los sectores privados no dan factura, evaden impuestos, no declaran los impuestos como deben ser, evaden impuestos. Entonces, ese proceso de evasión hay que atacarlo con mucha fuerza si queremos reactivar la economía. Bueno, y tenían imágenes de cómo se traduce la inversión social al pueblo. Una pregunta muy importante, ¿cuál es el mensaje que el presidente Nicolás Maduro le envía al pueblo con este presupuesto soberano 2017? Mira, entre otras cosas, hay una inmensa responsabilidad del presidente Nicolás Maduro, quien de una manera valiente, muy consciente, comprometida con el pueblo venezolano, ha sido diligente en la búsqueda de salidas que estábamos hablando aquí para que el presupuesto del 2017 sea una realidad y garantizarle a toda la población venezolana su funcionamiento normal, la paz, el desarrollo socioeconómico del país, la inversión social. Y yo creo que nosotros estamos también ante una nueva derrota de la oposición venezolana. Incluso hay encuestas publicadas el día de ayer que evidencian el repunte de la popularidad del presidente Nicolás Maduro y la caída estrepitosa de la confianza de los venezolanos en lo que podría ser un gobierno de oposición. Hay personas nosotros que están decepcionadas. Claro, porque es como una locura, es una obsesión que lleva a la oposición a cometer errores continuos. Ellos mismos se han debilitado. Esta tesis conocida, divide y vencerás, no ha sido el chavismo quien le dijo a la oposición, mira, plantéate, por ejemplo, en un tema que no es el de hoy, pero plantearon revocatorio, renuncia, enmienda y otro elemento allí que se me escapa en este momento. Entonces,
enfocaron su fuerza en 4 objetivos distintos. ¿Y cómo terminaron? Debilitados. Revocatorio en el año 2016, no hay. Entonces, ellos han venido de traspiés en traspiés. En cambio, la revolución, su liderazgo, el presidente Nicolás Maduro, tiene en este momento, frente a esta nueva coyuntura de la aprobación del presupuesto para 2017, una gran legitimidad. Toda esta firma que se ha dado hoy de los gobernadores de estado, los alcaldes. ¿Firmarán los gobernadores de oposición? Que respaldan esta vía constitucional que se le ha dado al presupuesto, pero además hay una validez jurídico-constitucional que no deja duda que el presidente Nicolás Maduro está procediendo correctamente para garantizar al pueblo el desarrollo de una actividad socioeconómica que a su vez garantice la paz y el avance de la inversión pública y el desarrollo del plan de la revolución. Y como decía el compañero, que a su vez se perfila o coloca al país en una recuperación económica que va a resultar en el próximo año con un crecimiento del Producto Interno Bruto que es muy beneficioso para el país. ¿Por qué el presidente Nicolás Maduro aplica esta iniciativa o esta versión, por así decirlo, de que si no firman el presupuesto del año 2017 no tendrán recursos las gobernaciones donde hay gobernadores opositores y alcaldes donde hay alcaldes opositores? Bueno, antes de eso quisiera unirme a la pregunta que hiciste, ¿no? Fíjate, el presidente Nicolás Maduro invita a que pasemos, o contribuye o aporta un poco a que pasemos de un país rentista a un país productor. Nosotros hemos venido impulsando la tesis y la práctica de socialismo ético productivo. Nosotros tenemos que, en el marco de ello, por esa vía de beneficio que tiene o de incentivo a la inversión social, nosotros tenemos que dar ese salto, ¿no? Ese salto a lo productivo. Y es por ello que tiene que converger toda la iniciativa emprendedora, pública y privada, para que nosotros demos ese salto de una vez por todas. Y obviamente aquí tenemos que participar todos y todas. Y los gobernadores de oposición están obligados a firmar, El presidente los invita a participar en debate, y el debate en el diálogo lo hemos invitado varias veces. El mismo presidente ha hecho un llamado público. Nosotros, a través del Consejo Patriótico por la Paz, hemos también hecho ese debate. Por ello, ellos están obligados a firmar este presupuesto. De no firmarlo, obviamente, el soberano, como lo dice el presupuesto, un presupuesto soberano, le pasará por encima, porque aquí el soberano es el que se impone, el poder constituyente. Por ello, ellos tienen que estar, o se ponen al margen del proceso de la avanzada de la revolución, o asumen su compromiso para que fueron electos. En este caso, afortunadamente son unos pocos, pero están obligados a sumar y a referendar este presupuesto con un proceso, como lo hemos visto, lo hemos discutido no solamente en este foro. Es un presupuesto que apunta a la inversión social y apunta al emprendimiento y apunta a que salgamos de una vez por todas de ese país rentista, de ese país que en años de la Cuarta República nos embulleron allí y nos plasmaron ese mecanismo de desarrollo, que es un mecanismo de desarrollo nefasto, y gracias a nuestro comandante Chávez lo estamos en este proceso de 18 años, que son pocos, porque faltarán 18 años más para salir de este atolladero que nos dejaron estos señores, y es por ello que ellos, y bien lo decía compañero y camarada, ellos están muy de capa caída, y eso nos va a permitir a ellos que el electorado pierda su confianza, y nosotros, el pueblo chavista, la comunidad chavista, la coalición de fuerzas chavistas, vayamos en impulso y a la vanguardia siempre de los intereses del pueblo y los intereses de la sociedad. Esta medida es para llevar a los opositores a la Constitución, a respetar la Constitución como tal. Evidentemente que el presidente, mira, el presidente con ese se puede ver como que es como una confrontación, pues, o como que está retándolo. Si no firma no te doy nada. Pero hay que leerlo en su justa dimensión. Mira. El presidente está mostrando ser tolerante. Hizo un llamado allí, hermano, esto tiene que acatarlo. Esto es un mandato de la Constitución, un mandato del Tribunal Supremo de Justicia. Y hay un presupuesto nacional que se multiplicó, imagínate, tuvo 447%, incrementó las partidas que van dirigidas a las gobernaciones y alcaldías. Es decir, a la gobernación de Miranda se le incrementó ese porcentaje.
al gobernador de Lara va a recibir más, a los 150 más o menos alcaldes que tiene la oposición en el país, se le incrementó el presupuesto. ¿Para qué respuesta al pueblo? Para que hagan su trabajo. Entonces el presidente más bien intolerante, lo llama un llamado, no firme. Claro que si no firman, estás desacatando. ¿Qué no va a firmar? Aquí no va a firmar si lo que está tratándose es de garantizar un presupuesto justo, balanceado, bien equitativo y sobre todo suficiente, ¿ves? Porque está estimado con criterios muy responsables de que sea eficiente para el manejo del Estado el año que viene, para que los gobernadores, los alcaldes y el Ejecutivo Nacional den respuesta a las necesidades de la población. Y las necesidades de la población giran en este momento, más allá de lo político ideológico, giran en lo material, en la alimentación, en el empleo, ¿ves? Que se reactive la economía, que la gente no deje de hacer cola, que los productos sobren en los anaqueles. Esa es la necesidad del pueblo y el presidente ha tomado esa iniciativa y ha multiplicado el presupuesto por 8 y ha dicho, vale, vamos a producir por el país. Ese es el mandato realmente de lo que ocurrió el viernes. ¿Ves? Que no se diera esa confrontación allá en la Asamblea Nacional. Imagínate esa vergüenza para el país, que venga a Ramos con todos los empresarios que están diputados hoy, porque la Fedecámara, con Comercio y Benachán tiene sus diputados allí. Imagínate ellos allí negociando con los ministros de vivienda. Mira, un poquito para mí y un poquito para ti. Eso se acabó, eso en Venezuela es otra. El presupuesto lo aprueba el pueblo en asamblea, en democracia participativa. Y eso no lo han entendido muchos de estos adecos que están ahí enquistados en la Asamblea Nacional. Ahora bien, pero esos opositores que se le da el presupuesto, ¿realmente utilizan este presupuesto para la inversión social? Bueno, eso hay que evaluarlo. Eso está la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República es el que tiene que garantes de que se cumpla el principio de legalidad en el manejo de los recursos públicos. Es decir, que si una partida es destinada para asfaltar, no se puede utilizar para otra cosa. Si es para pagar nómina, no se puede utilizar para otra cosa. Entonces ahí entra lo que se llama el sistema de control fiscal, ahí se aplica la ley contra la corrupción, eso es otra cosa, ¿ves? Ellos tienen que cumplir, ¿ves? Y yo no he visto en estos últimos años quejándose ningún alcalde ni ningún gobernador de opositor, porque el gobierno es responsable, ¿ves? Un gobierno honesto y que le garantiza a los opositores sus recursos para que den respuesta a la población a nivel nacional. Entonces, ¿por qué la oposición ataca este 74% que está haciendo la inversión social? Bueno, fíjate, aquí cerquita tenemos una experiencia. Por ejemplo, en el estado Miranda. Muchos de los que vivimos en esta región de la Gran Caracas podemos observar la ineficiencia del gobierno de Miranda. Y al gobernador de Miranda se le otorgan los recursos presupuestarios, aunque dice que y todos estos recursos adicionales que vienen por otras vías. Y entonces allí no hay inversión en seguridad, no hay inversión en escuelas, la vialidad que le corresponde a la gobernación es un desastre, el tema del pago a los empleados públicos es deplorable. Entonces nosotros podemos ver con facilidad lo que es el gobierno de la oposición en uno de sus principales líderes y optantes a conducir el país. Entonces, muy mala referencia, ¿verdad? No solamente como líderes, sino como administradores y desarrolladores de la gestión pública. Entonces yo digo, ¿por qué la oposición, si es así, ataca este 74% que es a la inversión social? Porque el gobierno está dando la mano otra vez al pueblo, a pesar del problema económico que tenemos. Sí, porque el pueblo ahí en ese caso es el objetivo fundamental, satisfacer las necesidades de la población, es el objetivo de cualquier gobierno, nacional, regional, municipal, eso es el objetivo fundamental. Sí, y eso está previsto allí, en el presupuesto nacional. La población objetivo de ellos, en términos de planificación, no es la misma que nosotros tenemos, porque la población que ellos favorecen es la clase empresarial, claro, la clase social. Nosotros, insisto, por ello saludamos que este ejercicio que hemos venido de hace mucho tiempo, inclusive cuando el comandante estaba en los procesos de fundación del MBR, nosotros ya por la causa de error, nosotros veníamos con lo que era los presupuestos comunales y lo que eran los presupuestos parroquiales. Por eso saludamos esto, porque es un proceso que se genera desde abajo, con el pueblo. En cambio, en los tiempos de antaño, en los tiempos de la Cuarta República, era un presupuesto que se manejaba en las cúpulas. Y es por ello que ellos lo van a cuestionar y no lo van a entender. Y la población a la cual nosotros nos debemos es la población más desasistida, la población más vulnerable, la población que va en crecimiento, en desarrollo, que es la que tenemos que potencializar por las características propias, inclusive del venezolano. Nosotros tenemos una población muy joven
una población muy joven que tenemos, por ello, la cuestión de las misiones, en la parte educativa. En los tiempos nuestros, nosotros no teníamos las misiones Sucre, las misiones, esa potencialidad en la educación media, la educación universitaria. Teníamos la educación gratuita y de calidad. No, y teníamos que pelearnos un cupo en la UCB o caernos a Tángara, o teníamos que emigrar a una universidad privada. Hoy en día tenemos una población estudiantil, gracias a las misiones, gracias a esa inversión social de 74-75%. Ellos no, la población objetivo, insisto, era potencializar las universidades privadas y el pobre que no estudiara, el pobre que fuera a la fábrica, que fuera a ser explotado sin estudiar. Ese 73,6% destinado a la inversión social, a las misiones, grandes misiones, simplemente eso define el carácter socialista del gobierno revolucionario. Define el carácter socialista y no el carácter capitalista que prevalece ahí en la Asamblea Nacional. Es un choque de poderes y sobre todo modelos de desarrollo en el país. Un gobierno revolucionario que sin duda alguna continúa con el pueblo. Gracias.